¿Quién está rotando conmigo? ¿Dónde está Jocelyn, Fiorella? Esto no es la morgue. ¿Que han tenido un accidente de tránsito? Estudiante. Ah, de estudiante. Sí, sí, sí. ¿Pero qué hasta ahora? Su esto lo sabe del lado de... Ya, bueno. Otra se fue de nuevo. ¿Cómo lo sacas a la pantalla? Vamos a estar en problemas. Bueno, ¿quiénes están rotando geriatría? A ver, levanten la mano. Los que están rotando geriatría. ¿Con quién están rotando geriatría? Víctor Urday. Con el doctor Urday en el Honorio. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la fisiología del envejecimiento, ¿ya? ¿Ustedes creen que es importante la geriatría? Sí. ¿Por qué? Por la población, hay una mayor tendencia a la demografía de más de 60 años. Ya hay un cambio demográfico, ¿no? Hay un cambio sociodemográfico, que hay la población, el grupo poblacional que más crece son los adultos mayores, ¿de acuerdo? Si los jóvenes entre 0 y 14 crecen 3 veces, los grupos de adultos mayores, especialmente los mayores de 80 años, van a crecer como 6 veces, o sea, 4 veces más. ¿Ya? Y eso va a ser un problema. Ah, por eso fue. Por favor. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos ahora, porque la población, yo les preguntaba a mi grupo si la geriatría es la medicina interna del adulto mayor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Geriatría es la medicina interna del adulto mayor? Más. Sí, no, a ver, levanten. ¿Quién dice sí? A ver, vamos a hacer un censo. ¿Quién dice sí? A ver, levanten su manito. No se asusten, no tiene nota, nada. Yo sí, ya. 1, 2. ¿Y quién dice que no? 1 nomás. Solido lo han dejado, doctor. ¿Ya? La respuesta correcta es no. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Les voy a indicar. ¿Ya? No, porque tenemos grandes diferencias en cuanto a grupos poblacionales y diferente forma de atención. Ya ustedes han hecho medicina interna. ¿Cuántos niveles asistenciales tiene medicina interna? Medicina interna tiene solo 2 niveles asistenciales. Consulta externa y hospitalización. ¿Sí? ¿O estoy hablando mal? Si alguien me dice que tiene más, me avisa. ¿De acuerdo? Geriatría tiene 7 niveles asistenciales. 7. Consulta externa, hospitalización, unidad de mediana estancia, unidad de larga estancia, hospital de día geriátrico, atención domiciliaria geriátrica y cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Y dirán ustedes, ¿paliativos? ¿Por qué paliativos? Sí es cierto, paliativos nace con la oncología, pero hay enfermedades no oncológicas que también tienen criterios de terminalidad. Entonces nosotros en geriatría también hacemos cuidados paliativos. 7 niveles asistenciales. Y entre esos niveles asistenciales, el paciente se puede mover dinámicamente. ¿Qué pasa? Yo tengo un paciente que va normalmente a su consultorio, a mi consultorio en el hospital de Yanaguara donde yo trabajo, y de pronto se cae y se fractura la cadera. Entra a una unidad de agudos o hospitalización. Lo operan en la unidad los traumatólogos, lo operan y ese paciente, tengo 2 opciones. O sale a su casa para que haga su proceso de rehabilitación, o lo mando a una unidad de mediana estancia donde el paciente va a recuperar la mayor parte de su funcionalidad. O sea, ahí hacen mayormente terapia física. Una vez que cumple sus días en terapia física, si el paciente se ha recuperado totalmente, lo mando a casa para que vuelva a ir a consulta externa. Si no se recupera, el paciente tuvo ciertas complicaciones o qué sé yo, entonces el paciente pasa a lo que es atención domiciliaria geriátrica. ¿De acuerdo? Entonces es un pasaje dinámico. ¿Ya? Entonces tenemos que saber bien a dónde vamos a establecer o a dónde vamos a enviar a nuestro paciente. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que el geriatra utiliza una herramienta diagnóstica. ¿Cuál es, los que están rotando con Urday? ¿Cuál es esa herramienta diagnóstica? La evaluación geriátrica. La valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral me da una aproximación diagnóstica en 4 esferas. ¿De acuerdo? 4 esferas. La clínica, ¿qué más? La social, la funcional y la mental. 4 esferas. Lo que ustedes han conocido hasta ahorita solamente es la fase clínica. Ustedes son expertos en hipertensión, diabetes, artrosis, osteoporosis, cardiopatía coronaria y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si se encuentran con un paciente que tiene 80 años? El señor vive solo, tiene deterioro cognitivo, tiene síndrome de caídas y tiene fibrilación auricular. ¿Conocen su escalita de Chas-Bas? ¿Sí? Ya han hecho cardiología, ¿no es cierto? Yo les puedo hablar de eso, ya son grandes. Ahorita van a ser mis colegas. Entonces, el Chas-Bas es una escala que me permite predecir el riesgo de que mi paciente tenga un ACV cardioembólico por una fibrilación auricular.
El Chas-Bas te dice 2 puntos o más, necesita anticoagularse. Y solo por edad, 75 años o más ya te da 2 puntos. Entonces nuestro paciente requiere anticoagulación, ¿no es cierto? Porque si no le va a dar un ACV. Con todo lo que les he dicho, ¿lo vamos a anticoagular? ¿Lo vamos a anticoagular? ¿Por qué? ¿Por qué no lo anticoagulas, doctora? Si Chas-Bas dice que tienes que anticoagularlo. ¿Qué puede pasar si tiene riesgo de caer? ¿Qué pasa si se cae tu paciente? ¿Dónde? ¿Dónde? Hemorragia interna, ¿de dónde? ¿Te estás soplando? Hemorragia cerebral. Ya, porque las hemorragias de fuera, el golpe en el brazo y todo lo demás, yo lo voy a ver. Ya, pero lo que no voy a ver es probablemente un hematoma subdural que se puede estar presentando en este paciente. ¿Y qué pasa si tiene deterioro cognitivo? Se toma la pastilla, porque vive solo, y después va por ahí y dice, ¿me tomé la pastilla o no me tomé la pastilla? Pero el peladito del hospital Yanaguara dijo que tenía que tomar, que era importante, entonces mejor me la vuelvo a tomar. Y el paciente se sobreanticoagula y va a empezar a sangrar por todo lado. Entonces yo no anticoagulo a ese paciente, a pesar de que mi escala dice que sí tengo que anticoagularlo, yo no lo anticoagulo hasta que mi paciente tenga, ¿qué? Un cuidador. Una persona que se haga responsable, que lo cuide para que no se caiga, controlar además sus enfermedades de fondo, ¿ya? Y darle la medicación adecuada. Eso es valoración geriátrica integral. ¿De acuerdo? Sabemos, ¿quiénes conocen los Thundercats? ¿Los han visto? Es de mi época, no es de ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Es de los Thundercats. Los Thundercats son unos felinos. ¿De acuerdo? ¿El jefe de los felinos qué se llama? Leono. ¿De acuerdo? Y Leono tiene una espada, ¿no? Es la espada del augurio. Y Leono se pone la espada aquí en su nariz, ya cuando presiente que sus amigos están en peligro, se pone la espada aquí en la cara y dice, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Para mí esa espada del augurio es mi valoración geriátrica integral. Me permite ver más allá de la fibrilación, más allá del riesgo de ACV, me permite ver cómo está su funcionalidad, cómo está su aspecto social y cómo está su estado cognitivo, que es determinante. Muchas veces es determinante lo que no vemos o lo que no conocemos para tomar una decisión en geriatría. ¿Han visto el Titanic? Eso sí es más o menos de suerte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hundió el Titanic? ¿Lo que vieron o lo que no vieron? Lo que no vieron. ¿De acuerdo? Entonces, es la teoría del iceberg. La parte clínica es la parte que está fuera del mar, por encima de la superficie. La parte mental, funcional y social es la que está abajo. Y eso es determinante en el adulto mayor. Segunda diferencia. Tercera diferencia, el manejo de enfermedades que se presentan casi exclusivamente en la edad adulta mayor. ¿De acuerdo? Fibrilación, ya problemas cardiovasculares, fibrilación, arritmias a la cabeza y dentro de las más arritmias que más tenemos es fibrilación auricular, problemas respiratorios, EPOC, EPIT, ¿de acuerdo? Problemas neurodegenerativos, demencia, Parkinson, ¿ya? ¿Conocen algún paciente, algún compañero suyo de toda la facultad que tenga demencia, que tenga una fibrilación auricular? Lo dudo, bien difícil, salvo que sea por antecedente de fibra reumática. Entonces, manejamos ese tipo de patologías. La otra es el conocimiento de los síndromes geriátricos. ¿Ya? ¿Ustedes creen que en un paciente adulto mayor sería importante preguntarle si está estreñido o no? ¿Sí? ¿Qué complicaciones te puede dar el estreñimiento? Vólvulo. ¿Ah? Vólvulo. Te puede dar obstrucción intestinal por un fecaloma, te puede dar incontinencia urinaria, te puede dar fiebre y te puede dar síndrome confusional, delirio. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Ustedes ahorita van a ser internos, el próximo año, ya van a ser internos. La doctora sufre y dice, Jesús, ¿a qué me he metido? Ya no te creas, la doctora ya está en sexto, ya sabe algo. Entonces tienen que buscar en los pacientes adultos mayores estreñimiento. ¿Quién se da cuenta del estreñimiento? La enfermera. ¿Por qué? Porque en su hoja gráfica, que es la primera hoja, abajo tiene funciones biológicas, ¿no? 2, que es orina y deposición. Y la deposición está 0, 0, 0, 0, 0. Y nadie le da esta atención, ¿no? Hasta que la enfermera, ya les dije, ¿no? ¿De quién tienen que hacerse amigos ustedes cuando vienen al internado? Del enfermero. ¿De acuerdo? ¿Cómo te llamas, doctora? Camila. Entonces la enfermera dice, Camila, tu paciente 8 días que no hace deposición. Entonces recién se da, ¿qué no hace deposición? Recién se preocupan por el problema del estrés. Entonces esos síndromes geriátricos son muy importantes porque me van a dar sostenibilidad de lo que yo pueda hacer independientemente de la patología que tenga mi paciente. ¿A quién se le escapa la orina acá? ¿Quién tiene incontinencia urinaria? Nadie, ¿no? Los adultos mayores muy frecuentemente lo tienen. ¿Será importante? Sí, pues. Porque si tu paciente viene deprimido, de repente es porque está teniendo una incontinencia urinaria y ha dejado de hacer sus actividades que habitualmente hacía. Ya no puede salir
a jugar de repente o a compartir con sus amigos, porque las personas más crueles de este mundo, ¿quiénes son? Los niños y los ancianos. ¿Ya? Los niños te dicen lo que piensan de ti, pero sin maldad. No te quieren hacer daño. En cambio, el anciano sí. Te dice, se te escapa la orina, huele feo. Déjalo. Entonces se empieza a sentir mal. Y se empieza a aislar y se deprime. Y si tiene una cardiopatía coronaria, su cardiopatía coronaria empeora. Entonces todo su entorno depende mucho de lo que él haga. Entonces la incontinencia urinaria no es fisiológica, es patológica. Hay que buscar por qué. ¿Quiénes piensan que perder los dientes en el envejecimiento es normal? Es parte del proceso de envejecimiento. ¿Es normal perder los dientes cuando uno envejece? ¿Qué dicen? ¿Sí, doctora? ¿Es normal o es patológico? ¿Qué dicen? Patológico. Hable nomás, no le va a pasar nada. ¿Sí o no? ¿Es normal? A ver, levanten la mano, solamente estoy pidiendo que levanten la mano. ¿Es normal perder los dientes en el proceso de envejecimiento? ¿Quiénes dicen que sí? A ver, levanten su manito. 2 dicen que sí. ¿Quiénes dicen que no? 2. Parecen congresistas, ¿no? El resto no sabe, no opina. Mejor, más calladito, me veo más bonito, no digo nada. Y entonces, no. ¿De acuerdo? Perder los dientes es patológico. ¿Por qué se pierden los dientes? Porque no van al dentista. ¿De acuerdo? Y el viejo no es la excepción. Si el adulto mayor no va al dentista 2 veces al año, va a perder los dientes. ¿De acuerdo? Sería importante que un paciente... ¿Han visto pacientes con neumonía aspirativa en algunas explotaciones que han hecho anteriormente en las emergencias de los hospitales? ¿Ya? ¿Han visto neumonía aspirativa? ¿No les ha dado a ustedes neumonía aspirativa? ¿No, nunca se ha pegado la mona y ha terminado con vómito y se ha aspirado? ¿Ya? Cuando todavía no eran conscientes que eran estudiantes de medicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega un paciente a la emergencia, adulto mayor, que tiene la sospecha de neumonía aspirativa, lo primero que yo hago es mirarle la boca. Porque de eso va a depender la terapia que yo le voy a dar. ¿Qué pasa si no tiene dientes? O sea, ese dentro. Normalmente, cuando yo hice la residencia en Lima, era el combo 1. ¿De acuerdo? Neumonía aspirativa, combo 1. Ceftriaxona, ¿no es cierto? Ceftriaxona con clindamicina. ¿Qué cubre clindamicina que no cubra ceftriaxona? Anaerobios. ¿No es cierto? Entonces tengo que darle anaerobios. ¿No es cierto? Combo 1, ceftriaxona. Y si mi paciente es edéntulo, no tiene dientes, ¿dónde vive el anaerobio en tu boca, doctor? ¿Dónde vive? No, en tu diente, acá. En la unión del diente con la encía, en esa placa bacteriana que se forma. Ahí vive el anaerobio. Si mi paciente es edéntulo, no tiene dientes, ¿tiene posibilidades de hacer una infección por anaerobios? 0. No tiene posibilidad. Entonces, ¿qué puede pasar si yo a un adulto mayor le doy tratamiento con clindamicina? ¿Qué puede suceder? Que es una complicación bastante frecuente que tenemos en los hospitales. ¿Qué les da? ¿Han visto? Cuando yo le doy clindamicina a un paciente, tengo el riesgo de ¿qué? De que pueda hacer una infección por un bicho que se llama Clostridium. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces voy a exponer a mi paciente que haga una infección por Clostridium. Y si es una infección por Clostridium, su estancia hospitalaria se va a alargar porque yo le voy a tener que meter metronidazol por lo menos 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, si es edéntulo, con su común y vulgar ceftriaxona es más que suficiente. Pero si tiene una raicita, así como Timoteo, o un par de dientes como Timoteo, caballeros, le tenemos que dar cobertura para anaerobios. No nos queda de otro. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que es medicina interna y geriatría? Es muy grande. La otra diferencia es de que nosotros tenemos bien establecido nuestra población objetivo. Mi grupo me preguntaba, pero doctor, usted dice que mayores de 60 años son adultos mayores. Sí, es cierto. En etapas desarrolladas, a partir de los 65 años es adulto mayor. Entonces, ¿qué pacientes debe atender el geriatra? ¿A todos los adultos mayores? No necesariamente. ¿De acuerdo? Debemos atender a los pacientes adultos mayores frágiles. Y por definición se considera frágil a todo paciente mayor de 75 años. Es decir, que todos los mayores de 75 sí deberían ser evaluados por geriatría. Aquellos que tengan alguna patología con carácter discapacitante, que ya tengan alteraciones funcionales, debe ser visto por el geriatra. El que tenga múltiples enfermedades debe ser visto por el geriatra. El paciente que tenga 4 gigantes de la geriatría,
La geriatría tiene 4 gigantes, a los cuales nosotros le tenemos mucho miedo. ¿Saben los que han hecho geriatría? ¿Saben cuáles son? No. Aterosclerosis. Sarcopenia, que tiene que ver con dismovilidad, es una. Dismovilidad es un gigante. ¿El otro cuál es? Demencia. Demencias, ¿de acuerdo? Demencias. La otra, no. Las úlceras son producto de la dismovilidad. Incontinencias, ¿de acuerdo? Y falta una. Depresión. No. ¿Ah? No. Es un síndrome geriátrico. Caídas, que por ahí lo dijeron. 4 gigantes. Caídas, incontinencia, inmovilidad y demencias. ¿De acuerdo? Esos son los 4 gigantes de la geriatría, porque la fisiopatología de esos síndromes geriátricos son múltiples, son varias. Intervienen casi todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Muscular, nervioso, neurosensorial, cardíaco, respiratorio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias que tenemos nosotros entre medicina interna y geriatría. ¿Ya? Yo no puedo pelearme con los de medicina interna por los pacientes adultos mayores. No estamos para eso. Nosotros tenemos que prevenir. ¿Y qué significa ser paciente frágil? ¿Qué significa ser paciente frágil? ¿Qué significa fragilidad? Vulnerabilidad. ¿Ya? Vulnerabilidad. Ustedes saben que nacemos con una reserva fisiológica. ¿Ya? Cuando nacemos con nuestro tanque de gasolina. Y nos tiene que alcanzar toda la vida. Y en la medida que yo me gaste ese tanque de gasolina, en las etapas anteriores al adulto mayor voy a tener un peor o mejor envejecimiento. Si llevo una vida ordenada, tranquila, hago ejercicio, como sano, voy de juerga de vez en cuando, mejor envejecimiento. ¿Quiénes hacen deporte acá diario, o sea, rutinario? A ver, levanten la mano. Ahí está la doctora. 1, 2, ¿quién más? 3, 4. 4. ¿Cuántos somos? ¿30? ¿Haremos 30 delegadas? 30 más, ¿no? 30 o 40. 4 de 30. 4. O sea, el 10%. Entonces, los que hacen deporte van a tener mejor envejecimiento que los que no hacen deporte. Eso está garantizado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las claras diferencias y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, cuando yo me gasto esa reserva fisiológica, ante cualquier agresión externa, mi paciente termina en discapacidad. ¿Han visto pacientes adultos mayores o de repente han tenido un familiar ustedes que se ha hospitalizado, un abuelito, abuelita, que se ha hospitalizado, cuando entró con su neumonía entró caminando y cuando salió en silla de ruedas? ¿De acuerdo? Porque estaba caminando en la cuerda floja. ¿Y qué fue cuál fue el evento que lo disparó a una discapacidad? La neumonía. Que no subimos detectar a tiempo y no subimos tratar a tiempo. ¿De acuerdo? Ustedes ya han pasado por hospitalización. No sé cómo será en el honor. Yo no pienso que debe ser diferente de salud. No tenemos personal suficiente como para que, por ejemplo, alimenten a las personas adultas mayores. Entonces te traen tu fuentecita de alimento y te lo dejan ahí. Ustedes pueden comerlo. ¿Y el adulto mayor? Nada. No hay forma. ¿Y necesitará proteína su adulto mayor? Claro que sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, diferencias entre geriatría y medicina interna. Ya lo tienen bien claro. ¿De acuerdo? Y la otra diferencia que me gustaría que tengan también bien presente en su mente, ya, es qué es la geriatría y qué es la gerontología. Parece igual, empiezan las dos con G, pero son diferentes, completamente. La geriatría es una ciencia de la medicina, una rama de la medicina que ve aspectos preventivo-promocionales, curativos y recuperativos de las enfermedades que se presentan en el adulto mayor. Mientras que la gerontología es una ciencia social. ¿Y qué estudia la gerontología? El proceso de envejecimiento. Entonces, toda la persona que se dedique a estudiar el proceso de envejecimiento puede ser gerontólogo. Por ejemplo, un sacerdote puede ser gerontólogo. Evalúa pues cómo las creencias religiosas de los alumnos de la católica de 6º año va a influir en su proceso de envejecimiento en el futuro. Una nutricionista también puede ser gerontólogo. Un bombero puede ser gerontólogo. Un abogado puede ser gerontólogo. Se preocupa de que el Estado dé la cantidad o una pensión accesible a los adultos mayores para que no tengan que estar pasando penurias y dependiendo de los hijos cuando son adultos mayores. Entonces, todo aquel que se dedique a estudiar el proceso de envejecimiento desde diferentes puntos de vista puede ser gerontólogo. Un gerontólogo no puede ser geriatra, porque primero tiene que ser médico. Pero un geriatra sí puede ser, por gravedad, como dicen, gerontólogo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Nada. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver
esta cosa no funciona. Ya, vamos a ver el proceso de envejecimiento. ¿Qué es el proceso de envejecimiento? Son cambios, ¿no? Yo no tengo cabello, no veo otro como yo por acá. ¿De acuerdo? Son cambios que se presentan en todos los individuos al pasar por las diferentes etapas de la vida y que van aumentando en magnitud al envejecer. El adulto mayor se divide en 3 subcategorías. ¿Ya? El adulto mayor joven, que va de 60 a 7,4 o de 65 a 7,4. El adulto mayor viejo, que va de 7,5 a 8,4. Y el adulto mayor viejo, así está en la literatura, no es que sea yo despectivo, es de old is old, es de 84 en adelante. ¿Ya? ¿Y por qué se hace esa diferenciación? Por los cambios fisiológicos del envejecimiento que vamos a ver. Entre 60 y 75, digamos que no hay muchos cambios fisiológicos, lo puedo tratar como un adulto normal, sin que tenga mayor tipo de problema. Entre 75 y 84, ahí sí ya los cambios fisiológicos están bien marcados, que es lo que vamos a ver. Y entre los de mayores de 85 vamos a encontrar los cambios ya pues en su punto más alto. Son con los cuales debemos tener mucho más cuidado para evitar complicaciones algunas. Estos cambios van a determinar, como dice, disminución de la reserva funcional y una respuesta alterada ante el estrés físico, emocional o ambiental. ¿Qué pasa? El abuelito vive con su esposa y se muere la esposa o el esposo. Eso que ha pasado mucho en la pandemia. Entonces entran en discapacidad por esta disminución de la reserva. Entonces aquí tenemos que diferenciar qué es normal, ¿ya? Y qué es patológico en el envejecimiento. ¿Quién lo puede hacer eso? Generalmente somos los geriatras, porque conocemos el proceso de envejecimiento. ¿Qué sabe el pediatra que no sé yo? El proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, lo que para mí puede ser anormal, mi hija tenía un dolor de hueso y yo pensaba que tenía un osteosarcoma, lo llevé al pediatra y me dijo, está creciendo. O sea, ¿qué más quieres? Dale su paracetamol, ¿no? Entonces, normal, proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, el geriatra sucede lo mismo. Doctor, tengo olvidos, me olvido de las cosas. ¿Eso es parte del proceso de envejecimiento que ya tengo 80 años? ¿O tengo una demencia? ¿O tengo un Alzheimer? Entonces, eso lo podemos determinar nosotros. Características del envejecimiento. Es universal. Todo ser vivo envejece. ¿Quiénes van a hacer cirugía plástica? ¿Quién se anima por la cirugía plástica? ¿Alguno de ustedes? Este cambio de acá, todas las especies envejecen, todas las especies vivas, no hay una sola que no envejezca. Una vez que empieza, nadie lo puede detener. ¿A qué edad empieza a envejecer el ser humano? A los 30, 40. Cuando nace. Pero cuando usted nace ya tiene 9 meses de vida intrauterina. ¿Qué dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ya? Por acá he escuchado algo, entre los 30 y 35. Envejece a partir de los 30 o 35 a 40 años. Cuando el ser humano alcanza la cúspide o la plenitud de sus facultades físicas y mentales. Y ahí empieza a envejecer. Pero cuando nacemos todavía vamos creciendo, ¿no es cierto? Vamos creciendo. Entonces es irreversible. No hay nada que yo pueda hacer para detener este proceso de envejecimiento. Lo que puedo modificar es la cascarita. Por eso les preguntaba a los cirujanos plásticos, ¿quién quiere ser, no? Nos dan unas estiraditas por ahí y voy a parecer que en vez de 53 yo tenga 30. Pero el envejecimiento también pues es continuo y es intrínseco. O sea, no solamente envejece la piel, los cambios externos, sino también nuestros órganos envejecen. Todos los órganos disminuyen de tamaño menos 2. ¿Cuáles son? En los varones, ¿qué crece? Que no tienen las mujeres. Cerebro. ¿Cómo que cerebro? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen ellas? Próstata. La próstata crece con el envejecimiento. Y los que tenemos todos, ya ha pasado en febrero y que han festejado todos, han regalado rositas, chocolatitos, han salido a comer. El corazón. ¿De acuerdo? Solo esos 2 órganos crecen. Próstata y corazón. Todo lo demás disminuye de tamaño. Entonces es intrínseco y es heterogéneo. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Nadie tiene el mismo proceso de envejecimiento. Cada uno envejece a su ritmo. ¿De acuerdo? ¿Han tenido la oportunidad de ir a la selva? ¿No? ¿No han encontrado? En la selva adentro, en Madre de Dios, en Loreto, donde ustedes en Ucayali, van a encontrar gente de su edad, ustedes deben tener 22, 21, 23 años, ya van a encontrar gente de su edad que parece de 40. ¿Ya? Entonces, cada uno envejece dependiendo de lo que coma inclusive. Entonces, estas características son importantes en el proceso de envejecimiento. Universal, irreversible, continuo, intrínseco y heterogéneo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Hay unos marcadores genéticos, solo 35% de la variabilidad en la longevidad de los individuos. Es decir, doctor, yo tengo a mi abuelito que ha vivido 107 años.
¿Yo voy a vivir igual? Solo 35% tiene posibilidad de que viva igual. El resto, la gran mayoría, depende de factores ambientales, estilos de vida, hábitos, estrés. Lo que puede ser modificable. Esto no lo puedo modificar, ¿no es cierto? Esto es genético, es lo que yo traigo. Ya, pero esto sí lo puedo modificar. Y si es una gran cantidad, entonces tenemos que empezar a trabajar por un envejecimiento mejor. Y el envejecimiento, pues, esta base genética, el estilo de vida y los factores ambientales trae enfermedad, que es el corolario nada más de alteraciones a nivel funcional, celular, incluso molecular. ¿De acuerdo? Hay unas teorías del envejecimiento que vamos a ver más por cultura general porque lo pide su sílabus, pero vamos a ver. Entonces, los cambios fisiológicos están acá. Vamos a ver qué pasa con el cuerpo. Miren ustedes, mayor cantidad de grasa y menor cantidad de agua corporal total. ¿Será importante eso? Que con el envejecimiento nosotros tengamos mayor cantidad de grasa corporal y menos cantidad de agua corporal. ¿Será importante? ¿Por qué? La cirugía, por ejemplo. ¿En qué? Para las cirugías, por ejemplo. La piel ya no es tan hidratada. Ya, pero ¿qué más pasa? Pasa algo más importante, doctor. Por eso existen los geriatras y lo único que hacemos es esperar que los vean otros médicos y después los vemos nosotros y corregimos y nos va muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos? De los antibióticos. Ustedes saben que hay fármacos liposolubles y fármacos hidrosolubles, ¿no es cierto? Si yo tengo menos cantidad de agua corporal total cuando soy adulto mayor y le doy la misma dosis de un medicamento, ¿qué voy a conseguir? Toxicidad. ¿Por qué? Porque tengo menos volumen de distribución. ¿Y qué pasa al revés? Como tengo mayor porcentaje de grasa, va el adulto mayor y se queja de que no duerme. Y le recetamos benzodiazepinas. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Las benzodiazepinas van a hacer efecto? Al inicio no, porque voy a tener un mayor volumen de distribución. Entonces, es lo que pasa, que los que tratamos o los que tratan insomnio empiezan a usar benzodiazepinas, a la semana les llama el familiar y dice, doctor, no duerme. Ya está con un clonazepam de 0.5 miligramos, mi papá no duerme. Ya, dale uno de 2. Como no duerme con 0.5, dale 2 miligramos. Pasan 3 días y te vuelven a llamar. Doctor, mi papá no despierta. ¿Qué pasó? Que la grasa se saturó del medicamento. Y lo que estás consumiendo más lo que va liberando la grasa te incrementan la biodisponibilidad del fármaco y causa su efecto secundario, que es la somnolencia, porque las benzodiazepinas no son hipnóticos, no son fármacos para tratar el insomnio. ¿Qué son? Son ansiolíticos, sirven para quitar la ansiedad, pero tienen un efecto secundario que te causa somnolencia. Entonces, estos dos son importantes. Esto es bien importante también cuando tú piensas en diabetes. ¿Ya? En diabetes este aumento de grasa generalmente es perivisceral. Y ustedes saben que la grasa perivisceral, ¿qué produce? Resistencia a la insulina. ¿Qué produce? Ya han hecho endocrino. Carbotasa. ¿Qué produce? ¿Resistencia a qué? A la insulina. Resistencia a la insulina. Y si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué más me puede dar? Si no hago ejercicio, no tomo líquidos, como puro carbohidrato, ¿qué me da? Diabetes. Y no tengo pedigrí de diabetes, ¿no es cierto? No tengo genética de diabetes. Entonces me da mayor predisposición a que el paciente adulto mayor tenga problemas diabéticos. Disminuye la masa ósea, obviamente va a haber mayor cantidad de osteoporosis y fractura, menor cantidad del porcentaje de masa muscular, sarcopenia, lo que decía su compañera, mayor cantidad de caídas, entre otras cosas. ¿Dónde no tienen músculo? ¿Ah? ¿Dónde no tienen músculo? En las piernas. ¿Dónde no tenemos músculo? Sí, tiene sus músculos, tiene brazos, tiene sus brazos, tiene músculo, doctora. Poquito, pero tiene. Pero dígame, pues, de buena calidad, doctor. Eso es lo que importa. ¿De acuerdo? ¿Dónde no tenemos músculo? Por eso pues las chicas se hacen hartos agujeros ahí para ponerse los aretes. Casi es puro cartílago, el pabellón auricular es casi puro cartílago. Pero en todo lo demás tenemos músculo. ¿Cuál es el principal músculo para la respiración? El diafragma. ¿Qué pasa si yo tengo menos porcentaje de músculo? Estoy desnutrido, estoy sarcopénico. Sarcopenia es la pérdida de fuerza y masa muscular. Mi adulto mayor ya no puede hacer, ¿de acuerdo? Y empieza a tener una respiración más superficial. Tiene mayor probabilidad de ser neumonía. Si no tengo músculo, ¿voy a hacer mi deposición en forma normal? No, viene el estreñimiento. Si no tengo músculo, ¿podré contener la orina? No, voy a tener incontinencia urinaria. Entonces, esto también es recontra importante. El metabolismo basal también disminuye
1% por año posterior a los 30 años. Miren ustedes, el consumo máximo de oxígeno se mantiene igual en el ejercicio, pero cuando yo hago ejercicio ya no tengo la capacidad de compensar. El adulto mayor se fatiga, se cansa, se agita. Entonces, vamos a adulto mayor, doctor, subo las gradas y yo, cansado, no puedo. Entonces piensas que tienes cardiopatía isquémica, que te está dando una angina, le haces los estudios, todo, y todo sale normal. ¿Qué tiene tu abuelo? Sarcopenia, pues, y no hace ejercicio, peor todavía. Entonces, ponlo a hacer ejercicio. ¿Qué enfermedad tiene contraindicado hacer ejercicio? ¿Ah? ¿Las autoinmunes? No, doctor, al contrario, usted puede hacer ejercicio. El oxígeno, cuando usted hace ejercicio, estimula la circulación. ¿Y qué lleva a la circulación? Oxígeno. Y el oxígeno es un buen analgésico. Los pacientes de UCI en otros países que están intubados están haciendo terapia. Conectan sus máquinas y están moviendo los pies para evitar las trombosis. Los pacientes postoperados del INCOR, postoperados cardíacos, los operan, al día siguiente están haciendo terapia. Están haciendo rehabilitación. Es algo que me digan, pues doctor, el paciente que tiene una lumbociatal, bueno, ya puede ser uno de ellos, ¿no? No vas a poder caminar si está con dolor agudo. Entonces, eso, pero son pocos en realidad. Entonces, no hay ninguna enfermedad que tenga como contraindicación hacer ejercicio. Es más, el ejercicio es barato, es gratis, tiene muchos beneficios y muy pocas contraindicaciones. Que no lo sepamos indicar, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio, comer menos y tomar más líquidos. No me miren a mí porque es lo contrario de lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? En la parte cardiovascular, ¿qué va a pasar? Dilatación y elongación de grandes vasos. Las arterias empiezan a perder grasa, elastina. ¿De acuerdo? Aumenta el colágeno. ¿Y qué sucede? Se ponen más rígidas las arterias. Algún disertador mexicano decía, ya quisiéramos que nuestras arterias sean de PVC. ¿No es cierto? ¿Alguien ha conocido? Ustedes son jóvenes, no han conocido. Pero pregúntenles a sus papás, antes las conexiones de agua de las casas se hacían por fuera. Y ustedes veían las cañerías ahí. ¿Por qué se hacían por fuera? Porque las cañerías eran de plomo. Y el plomo con el paso del agua acumulaba muchos desechos y se tapaba. Entonces al principio cuando tú hacías tu casa tenías una presión de agua, caía así como cuando ustedes van al baño y orinan, ¿no? Un chorro fuerte, consistente. ¿De acuerdo? Se iban llenando de plomo y parecía ya la orina de un prostático, ¿no? Gotitas, de a poquito, con pujo, con sufrimiento. Entonces, como no podías bajarte toda la casa, las conexiones domiciliarias de agua eran por fuera. Hasta que nació, pues salió el PVC. ¿De acuerdo? El PVC mostró que era resistente para agua fría, para agua caliente, entonces las tuberías se empotran. Vienen dentro de las paredes. Y este cardiólogo mexicano decía, ya quisiéramos nosotros que nuestras arterias sean de PVC. ¿No es cierto? Para que no pase todo este tipo de alteraciones. Entonces, por este cambio aparece esta famosa enfermedad. ¿La han escuchado antes? La hipertensión arterial sistólica aislada. Así como la diabetes, digamos, tiene más predisposición de aparecer en los adultos mayores, la hipertensión arterial también tiene más predisposición de aparecer en los adultos mayores por la rigidez arterial. Les voy a hacer una pregunta. Matemáticamente hablando, ¿a qué es igual la hipertensión arterial, la presión arterial? Presión arterial es igual a esto por ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? Si yo aumento uno de los dos productos, obviamente va a aumentar el producto total. ¿Sí? Esta alteración del tejido elástico de los vasos sanguíneos que aumenta la rigidez va a causar mayor resistencia vascular periférica. Entonces, obviamente que mi adulto mayor tiene más probabilidades de hacer hipertensión arterial. Por lo menos en mi consultorio, de los que van a rotar por geriatría, no hay ni un solo paciente adulto mayor que salga sin que se le tome la presión arterial. ¿Y por qué hipertensión arterial sistólica aislada? Porque lo único que aumenta con esa resistencia vascular es la hipertensión arterial, como le dice su nombre, sistólica. La diastólica no, la capacidad de relajación del ventrículo, que es lo que da la presión diastólica, está conservada. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar grandes diferenciales y los chicos se asustan cuando le toman la presión. ¿Les hago tomar la presión? Doctor, tiene 160/40, ¿está bien? Y le toman en el otro brazo. Y le avisan al compañero, oye, tómale la presión. Y le vuelven a tomar. Y sigue lo mismo. Y hay una gran diferencial por estos cambios que hay. Entonces, de ahí te da ya el tratamiento, la posibilidad para que tú puedas iniciar el tratamiento. Tienes que buscar fármacos que disminuyan la resistencia vascular periférica. Bloqueadores de canales de calcio y diuréticos tipo tiazida. ¿De acuerdo? Además de los sartán o yecas, lo que ustedes quieran.
¿De acuerdo? Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que no es mucha. Débito cardíaco en reposo es igual, pero la frecuencia cardíaca en reposo también es igual. Lo que dijimos que aumenta es cuando tenemos las frecuencias cardíacas ante el ejercicio, ¿no? No soporta. Y esto es un indicativo que nosotros tenemos para iniciar el ejercicio. Ya, cuando yo le digo a mi paciente que haga ejercicio, tengo que medirle su frecuencia cardíaca basal. Si es 80, no le puedo subir con ejercicio más del 20% de su frecuencia cardíaca basal. O sea, si es 80, que llegue a 96 está bien. Si lo meto a hacer ejercicio y empieza a hacer frecuencias cardíacas de 120, 130, lo voy a lastimar, le va a dar un infarto al paciente. Por eso es que es tan difícil realizar el ejercicio. Marcha y equilibrio. ¿Quiénes se caen más? Los adultos mayores. ¿Ustedes se han caído? Sí, nos hemos caído, ocasionalmente. Si yo pregunto, ¿cuántos se han caído el año pasado? Que no hayan estado en una fiesta, pues, ¿no? ¿Cuántos se han caído? Pocos, probablemente, ¿no? Pocos. ¿Cuántas veces se han caído? Una, pues. No nos hemos caído más. Pero los adultos mayores, nosotros le tenemos mucho miedo a la caída cuando se presentan 2 o más caídas en los últimos 6 meses. Algunos dicen en el último año. Entonces, ese paciente tengo que evaluar. Entonces, hay los reflejos posturales se vuelven más lentos, la menor velocidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente. Cuando hablamos de fracturas, si la persona adulta mayor se cae hasta los 75 años, lo primero que se fractura, ¿qué es? La muñeca. ¿De acuerdo? Porque todavía el paciente se apoya. Más de los 75 años, por este enlentecimiento de los reflejos, se fractura más que la cadera. ¿De acuerdo? Menor masa muscular, menor flexibilidad y resistencia, que ya veníamos conversando. La marcha se vuelve en pasos más cortos. ¿Han visto los abuelos cómo caminan, no? Arrastrando los pies. La altura de los pasos disminuye, menor velocidad, ya no bracean. ¿Qué pasa si yo a cualquiera de sus compañeros le digo, ya tienes que dar toda una vuelta a este redondel, pero llamar las manos? Lo vendamos. Y le digo que a toda velocidad vaya. Se va a caer. Cuando encuentre una curva no va a poder hacer el braceo, ¿no? Mueves y tus brazos son como unos estabilizadores. Te sacan la mula, te vas de frente. Entonces el paciente no bracea. La base de sustentación se vuelve más ancha, ¿de acuerdo? Tienden a caminar un poquito encorvados hacia adelante y su punto de equilibrio ya no cae en el medio de tus pies. Cae más adelante o más atrás y eso te predispone a caídas. Ahí, junto con la menor fuerza del tono muscular y mayor flexión del tronco, caídas aseguradas. Y si utilizamos zapatos inadecuados, peor. ¿De acuerdo? Peor. Entonces ya no veo muchas, ahora con la pandemia todos vienen con zapatillas o zapatos cómodos, ¿no? Pero antes de pandemia, cuando yo hacía docencia, iban las chicas, ¿no? Con las que tenían talla un poco baja, iban con sus tacos, pues así, grandotes, ¿no? Taco 8, 9, ¿de acuerdo? Ahora voy a las fiestas llevando a mi hija y las mujeres ya no usan taco alto, ¿no? Y si llevan taco alto es para la ceremonia nada más, pues llevan sus zapatillas, botan los tacos y se ponen las zapatillas. ¿Así es o no es? Así es. Entonces ya no se ve mucho esto, pero sí le tendemos a flexionar el tronco. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales se van deshidratando, voy perdiendo altura y me voy encorvando por pérdida de fuerza y masa muscular. ¿Qué más? Estos cambios son leves, simétricos y progresivos. Esto aumenta el riesgo de caída ante un obstáculo menor. Caminar, ejercicio, actividad física, cuidado con los objetos en el suelo y la iluminación. La iluminación es importante cuando los adultos mayores se paran en la noche. Entonces, generalmente lo que recomendamos es utilizar luces de zócalo, ¿de acuerdo? O esas cintas reflectivas que hay en los aviones, ¿han visto? Que se apagan y te dirigen al baño o a las salidas. Esas cintas reflectivas para que no tenga una luz directa y que con ese deslumbramiento se pueda caer el paciente adulto mayor. Y tenemos que tratar de eliminar las barreras arquitectónicas. Siempre ponemos dentro de nuestra camita, ¿no? Un pisito, ¿no? Sobre todo cuando hace frío, para bajarnos y todo lo demás. Eso es lo principal que hay que quitar cuando el paciente envejece. El material de las casas también es importante, del piso, ¿ya? ¿Quiénes viven en el departamento? Levanten la mano. Todos. ¿Qué material es el piso de tu departamento, doctor? Porcelanato cerámico. ¿Sí o no? Fácil de limpiar, muy fácil de acomodar. Puedes hacer todo lo que no se raya, no se malogra. Pero en invierno, ¿calienta? No calienta, es frío. Y si no uso los zapatos adecuados, me voy a resbalar y me voy a caer. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, barreras arquitectónicas, las gradas, hay que tener una iluminación adecuada para que no se caigan. Aparece la famosa presbicia, ¿no? Dificultad para ver de cerca. ¿No han visto los...? Yo tengo, por ejemplo, lentes multifocales. Para antes estaba así, ¿no? Tratando de enfocar para poder leer. Ahora, con los lentes multifocales ya no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Que los adultos mayores todavía tienden a utilizar los lentes bifocales. ¿Han hecho oftalmo? El próximo módulo creo que hacen, ¿no? Ya, pero van a haber muchos adultos mayores que tienen lentes bifocales. Acá en la parte inferior tiene como una lunita, ¿de acuerdo?
tiene una lunita. Y el paciente cuando quiere ver de cerca, entonces mira hacia abajo por esa lunita y ve de cerca. Y cuando quiere ver de lejos, mira por acá. Esa disminución del reflejo, de la falta de adaptación a los contrastes, hace que el paciente adulto mayor se caiga más fácilmente si utiliza esos lentes. Es muy difícil que ellos puedan dejar esos lentes. Mi madre, por ejemplo, utilizaba eso. Ya tiene lentes por separado, unos de cerca y otros de lejos. El problema es que los pierde. Ya, pues hemos puesto lentecitos con sus agarradores para acá y los que lleven en el cuello. No hay otra forma, porque si no se caen. Entonces no es recomendable. Oye, ¿por qué no les ponemos multifocales como usted tiene nosotros los adultos mayores? No se acostumbra. Cuando yo empecé a utilizar esto, hace un par de años, se sentía, parecía medio borrachito, ¿no? Caminaba medio raro. O sea, hasta que me vaya acostumbrando a los lentes. Entonces tiene un proceso de adaptación. Eso tiene que ver con la adaptación más lenta del cristalino. ¿De acuerdo? El cristalino es un lente que regula la entrada de luz en su ojito. Entonces, ese cristalino, ese reflejo de acomodación se enlentece y te predispone a caídas. Entonces, lentes para los adultos mayores, anteojos de sol, chequeo para las enfermedades frecuentes. ¿Es común perder la vista en el adulto mayor? Tampoco, pues. ¿La pierde por qué? Porque tengo glaucoma y no me controlé, tengo cataratas y no me quiero operar, o tengo diabetes y no estoy controlado, o tengo la mala suerte que me aparece degeneración macular. ¿De acuerdo? Y eso me puede quitar la vista. La única que no puedo prevenir es la degeneración macular. El resto sí lo puedo prevenir, haciendo mis chequeos preventivos. Igual, audición también cambia. ¿De acuerdo? Presbiacusia es neurosensorial bilateral y principalmente a tonos altos. ¿Quién tiene tonos altos de acá? Todas las damas. Su voz es más aguda. Entonces, cuando le hablan al adulto mayor, el adulto mayor le dice, ¿qué? Levantan la voz y la voz sale más aguda. Y el otro dice, ¿qué? Vuelven a levantar la voz y el abuelito dice, pero no me grite, señorita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque pierden sensibilidad a los tonos altos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que dice acá, hablar lento, engrosar un poquito la voz y no gritar. Usted me dice, señor, ¿en qué ha venido? ¿En qué lo puedo ayudar? Señor, buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Y él te va a entender. Y las damas tienen que engrosar un poquito la voz, que eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Los audífonos son importantes? Sí, son importantes, ¿ya? Cuando eso es una evaluación previa de otorrino, que le haga su audiometría y le dé los audífonos, que también tiene que pasar un proceso de adaptación. Si tú no escuchas y te pones un audífono y te saco a la calle, los audífonos terminan en la basura. Tienes que acostumbrarte. Primero, en lugares donde no haya mucha bulla, de preferencia de noche y en la casa. ¿Qué pasa con los órganos de los sentidos? ¿Qué abuelito no es dulcero? ¿Tienen abuelitos? ¿Tienen abuelitos? Papá, come tu almuerzo. No, ya así nomás es suficiente. Le traes un postrecito. Eso sí, dame, ¿no? ¿Por qué? Porque las papilas gustativas se incrementan, entonces ellos sienten más el sabor dulce, disminuyen los otros sabores y algo muy importante, disminuye la saliva. ¿La saliva es importante? ¿Para qué? Ya a mí se me está acabando, ya ahorita me voy a beber agua, por ejemplo. Ya entonces ahorita voy a empezar a apagarme la voz, ya no puedo. Pero la saliva es importante ¿para qué? Para que hagas el bolo alimenticio, pues, para que los alimentos se mezclen con la primera trituradora que tienes, que son los dientes. Entonces hay menor cantidad de saliva. Y esto también es importante en la consistencia del alimento que le vas a dar a tu adulto mayor. Si le das productos muy secos, el adulto, dale una tostada al adulto mayor, un platito, agüita, recién te puede hablar. Porque no tiene saliva para formar el bolo alimenticio. Tiene dificultades para tragar. Entonces, hasta eso tenemos que ver. Y si por algún motivo tiene Parkinson, peor. Tenemos que ver ese tipo de consistencias. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el sistema inmune? ¿Qué es fiebre? Dígame a partir de cuándo consideran ustedes fiebre. 37.5, 38, ¿sí? 38, todos de acuerdo, caso cerrado, ya 38. ¿Ustedes creen que el adulto mayor presenta fiebre? No presenta fiebre. Salud, doctor. ¿Por qué? Por esta disminución tanto de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces el adulto mayor es muy lento para responder rápidamente a la invasión por agentes externos, ya sean virus, parásitos o bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño? Lo primero que hace el niño cuando se infecta, fiebre. Lo primero. El adulto mayor por estos cambios, lo último que hace es fiebre. Cuando yo veo un adulto mayor con fiebre, se me paran los pelos, más de lo que los tengo ahora.
fiebre. No, imposible, no hay forma. Ese paciente está mal. ¿De acuerdo? Por eso el concepto de fiebre cambia en el adulto mayor. Ustedes han dicho que fiebre a partir de 38, ¿de acuerdo? En geriatría o en adulto mayor consideramos fiebre al aumento de 1.1 grado o más por encima de su temperatura basal. 1.1 grado o más por encima de su temperatura basal. Entonces, ¿qué tienen que averiguar? Su temperatura basal. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué hacen? Todos los días termómetro. ¿De acuerdo? Sin necesidad de aumentarle nada, termómetro. Apenas se despierta tu abuelito, termómetro. 5 minutitos, 36.2. Al día siguiente, 36.1, 36. 5 días, sumas, divides entre 5, esa es tu temperatura basal. Si tu temperatura basal de tu abuelito es 36.2 grados y un día lo ves medio agitado, medio irritable, alterado, se quiere ir de la casa, dice que lo han secuestrado y le tomas la temperatura y le encuentras 37.5, bajo el supuesto que nos han enseñado en la universidad, porque yo también estudié en esta universidad, bueno, no había este edificio, era un convento, ya de las monjitas de las esclavas, ya nos enseñaron que fiebre era a partir de 38.5. Pero bajo el concepto que yo le estoy diciendo, su temperatura va a salir a 36.2 y tiene 37.5. Está con fiebre. Entonces, todos mis pacientes privados, ya los que yo veo en la parte privada, todos mis pacientes que son regulares, que ya los veo por buen tiempo, les pido que les tomen la temperatura basal. Esa es su tarea, la primera tarea que digo, temperatura basal. ¿De acuerdo? Entonces ya entreno también a los cuidadores, a los familiares, para que rápidamente me puedan detectar esto. Y la otra cosa que no hacen los adultos mayores es aumento de los leucocitos. No esperen que un adulto mayor con infección urinaria de inicio te aumente, te haga leucocitosis. No lo va a hacer. Lo va a hacer al último. Si yo encuentro un viejito con fiebre y leucocitosis en su hemograma, pucha, me asusto mucho, me vuelvo blanco del susto, porque ese paciente ya está entrando en una sepsis y nadie se dio cuenta. Entonces hay que tener en cuenta esto, que por estos cambios del sistema inmune, ya menor función de los neutrófilos, y acá te dice, ¿no? Hemograma, hemoglobina y blancos generalmente no los vas a encontrar con cambios de inicio, al final va a ser. Lo que sí te puede incrementar son la cantidad de neutrófilos. Los neutrófilos tienen dos formas, ¿no? Los segmentados y los abastonados. Cuando incrementan es porque tu sistema, tu médula todavía está reactiva a ese proceso que te está sucediendo, a una infección, y todavía funciona. Pero no te elevan la cantidad total de leucocitos, solamente aumentan los neutrófilos. Tú ves un hemograma de un adulto mayor con fiebre al inicio y vas a encontrar neutrofilia. Vas a encontrar 80% de neutrófilos, 85% de neutrófilos. Y eso ya te da una idea de que el paciente está entrando en un problema infeccioso. Entonces hay que tener cuidado. Como el sistema inmune envejece, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle recordar, pues. ¿Y cómo lo hago recordar? Vacunas. Yo asumo que todos ustedes están vacunados, ¿no? Hepatitis A y B. ¿Qué más? Difteria, tétanos y pertusis. ¿Qué más? Influenza. ¿Qué más? Neumococo. ¿Qué más? COVID. ¿De acuerdo? Son jóvenes todavía aunque ya tienen más de 18 años. Herpes zóster es lo que también el abuelo se debe vacunar. Entonces ustedes tienen que vacunarse, si no, no hay forma. ¿Dónde hay más probabilidad de que se contagien de tuberculosis? En el área de tuberculosis, ¿de acuerdo? En el área de tuberculosis, en la hospitalización de tuberculosis, en el pabellón de medicina o en emergencia. ¿Dónde es más probabilidad de que se contagien de tuberculosis? No te cree. No te cree. Es en emergencia, lo que dice la doctora. ¿Por qué? Porque ahí no llegan pacientes inconscientes. No tienes la oportunidad de preguntarles de qué enfermedades sufre. Te lo llevan los bomberos. Dicen, lo hemos encontrado en la calle. Tú no sabes qué está haciendo. Y está de repente con dificultad respiratoria. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que poner el lambú, poner el tubo. Y de repente ese paciente tiene tuberculosis. Si tú vas a un sitio donde hay tuberculosos, están hospitalizados, sería un crimen, pues irme así como estamos ahorita, ¿no? Vámonos sin mascarilla. Ah, qué bueno. Le pongo mi máscara, mi N95, mi mandil, mi protección, mi visor y todo, y entro. Sé que ahí están. Entonces, en emergencias donde ustedes se pueden contagiar de ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las vacunas, a ojo. No las dejen pasar, ¿eh? Entonces a los viejitos también los vacunamos. La vacuna contra la influenza, ustedes saben que es anual,
La vacuna contra el neumococo, si es mayor de 85 años, que complete la 13 valente y la 27 valente, que va a salir ahora. Hay un problema con las vacunas, ya no necesita revacunación. Vacuna contra el COVID cada cierto tiempo. Hay una vacuna contra el herpes zóster que ha salido ahorita, que es nueva, que todos los adultos mayores deberían estar vacunados. Mis papás ya están, mis suegros ya están vacunados porque el herpes zóster es brutal, ¿de acuerdo? Entonces, pero es cara, eso sí es cierto, es cara, pero habría que hacer un esfuerzo para vacunarse y cuidarse de las infecciones, ¿ya? Respiratorias, digestivas, urinarias. ¿A quién le da más infecciones, hombres o mujeres? ¿Por qué? Por el tamaño de la uretra. ¿Por qué? Por el tamaño de la uretra. Por anatomía, ¿no? Ajá. ¿Cuánto mide su uretra, doctor? No tiene uretra, dice la doctora. Mide 2 a 3 centímetros generalmente la uretra de la mujer. El del varón depende, doctor. ¿No? Puede ser 10, 12, 18, 20, no sé. Ya, cada uno sabrá. ¿De acuerdo? Y tenemos otra condición, de que los hombres no podemos aguantar tanto la orina como las mujeres. Básico y fundamental. Entonces fácilmente la mujer que no va al baño a orinar y toma líquidos o toma pocos líquidos, fácilmente se contagia hasta los 70 años. Más de 70 años hombres y mujeres ya se infectan por igual. ¿Qué pasa con el riñón? También envejece. Disminuye el número de función de los glomérulos, disminuye el flujo plasmático renal. Y yo les decía acá está, hay alteraciones del balance del sodio y los electrolitos. Por eso los pacientes adultos mayores tienen hiponatremia. Yo tengo una paciente que he visto ayer, que ha estado hospitalizada un mes en el Hospital Nacional. La señora tiene 89 años, va a cumplir 90 ahora en junio, ¿ya? Y le dan 6 tabletas de cloruro de sodio todos los días. 2 en el desayuno, 2 en el almuerzo. ¿Y cuánto quieren? Su sodio está en 143. Está dentro de lo normal, ¿no es cierto? El sodio es normal, 135, 145 miliquioletes por litro. ¿Sí? Está en 142. Y su médico, que es internista, le dice, estamos perfectos. Pero doctor, me dice, ya no puede pasar. ¿Han visto las cápsulas de sal? Son unos capsulones, pues son unas cosotas así grandotas. Entonces lo que hacemos, estamos cortando las capsulitas, estamos disolviendo le estamos echando la sal que le corresponde a un poquito de gelatina para que se las tome. Ya, entonces lo que hemos hecho es bajarle la sal. Generalmente ellos son hiponatrémicos, o sea que tengan hasta 125 de sodio, en realidad no me preocupa mucho, salvo que tengan alguna sintomatología. ¿De acuerdo? ¿Por qué la creatinina plasmática, la creatinina, es mal indicador de función renal? ¿Por qué la creatinina que usamos para buscar la función renal en el adulto mayor no funciona? Porque siempre hay ¿Ah? Eso deben saber los que han hecho geriatría. metabolismo del músculo, la sarcopenia también influye. Exacto, doctor. ¿Ya? ¿De dónde sale la creatinina? Sale del músculo. Y el adulto mayor ya no tiene músculo. Entonces, esta creatinina tenemos que mirarla con ojos diferentes, con ojos de maldad. Para eso yo les he puesto acá una clásica fórmula, ¿no? La clásica fórmula. ¿Qué se llama esta fórmula? ¿Qué se llamaba? Es lo que usted dice, doctor. ¿Pero qué se llamaban los demás? ¿De quién es esta fórmula? Krokop-Gault. Es uno de los primeros que empezó a decir, no, a la creatinina hay que calcular la depuración de creatinina en vez de la creatinina sola. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? 90. ¿Cuánto es? Más de 90. ¿Cuánto? No escucho, estoy sordo. ¿Cuánto? ¿Quién da un valor? Más de Atrévanse. 90. Suéltala nomás, lanza una pedrada, no te va a pasar nada. ¿Cuánto, doctor? 60. Más de 60, 2000. Menos, 1900. 90, 120. 80 a 120 mililitros por minuto. Yo soy bien preguntón, ¿ah? Por si acaso, cuando vayan a las prácticas yo les saco la mugre, de verdad. En todo, en lo que sea, en cardio, neuro, endocrino, lo que sea. ¿Ya? Así que prepárense si van a rotar conmigo. ¿Quiénes van a rotar conmigo? Uy, ya fui ya, doctor. ¿Usted también? Ya fue ya. Pregunto, por eso no han venido pues sus compañeros. ¿Quién está rotando conmigo ahorita? Nadie. ¿Anterior? ¿Tú sí has rotado conmigo? Sí, ahí está, ¿ya? Ahí está, mes 3, mes 4. Ahí está, como los veo con máscara no los reconozco fácilmente. Entonces, ¿soy bien preguntón o no? Bien fregado, salen su humo, sale de su cabeza. Entonces, esta fórmula nos permite calcular la depuración de creatinina. Entonces, yo tengo la obligación de que no solamente debo ver creatinina para función renal, sino calcular la depuración de creatinina. Es una fórmula manual, pero ustedes agarran su smartphone, ponen MDR4 y ahí les da la fórmula, o ponen el CPK-EPI, que es
Es otra fórmula que utilizan los nefrólogos y les da fácilmente y rápidamente, les da la depuración de creatinina. Es más, les da el estadio. Dice, estadio 54 mililitros por minuto, estadio 3A. Te dice, ya está. Hasta te da el estadio, ya no tienes que hacer nada ya. Entonces, pero tengo la obligación de calcular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el sueño? Miren, la mitad de los adultos mayores se quejan del sueño. Tenemos etapas superficiales y profundas del sueño, que son las etapas del siglo REM, no REM, sueño profundo. Esas etapas en el adulto mayor son más cortas. Por eso el adulto mayor le haces así y se despierta rápidamente. Que vuelva a conciliar el sueño es bien complicado. Hay mayor tiempo de latencia. O sea, el adulto mayor está dando vueltas como pollito a la brasa, ¿no? En su cama, que va por aquí, por allá, y no puede descansar, no puede dormir. Se despierta más temprano, hay alteraciones del ritmo circadiano. Cuidado con las siestas. ¿Qué tienes que preguntar, doctor? Lo primero, ¿quién hizo insomnio de ustedes? Ya, no existe insomnio. Diego, ¿no? ¿Qué tienes que preguntar? Cuando un paciente te dice, doctor, no puedo dormir, ¿cuál es la siguiente pregunta que tienen que hacer? ¿Cuánto? Exacto. ¿Cuánto duerme en el día, señor? ¿Cuánto duerme su compañero? Ah, no, doctor, se levanta a las 7, toma decisión a las 8 y a las 9 duerme hasta las 11. Se levanta a las 11 de la mañana, hace un poquito de cosas, lo saco a dar una vueltita, almuerza a las 12 y a las 2 de la tarde se duerme hasta las 5. No me pidas que lo haga dormir la noche dándole tabletas, benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepresivos. No va a dormir tu adulto mayor. Tenemos que evitar las siestas diurnas para evitar que el paciente tenga problemas de insomnio. ¿Qué pasa si yo le doy hartas benzodiazepinas? Aparte de que el paciente se puede caer. Me deprime el sistema. Se puede caer y va a tener fracturas. ¿Cuánto tipo de vida media tienen las benzodiazepinas? Alprazolam. Son 10 a 12 horas. Si yo me tomo un alprazolam a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana todavía estoy con efecto residual. Entonces, lo que no dormí en la noche, más el efecto residual del alprazolam, ¡pum!, dormido, seco, no hay quien te despierta. Entonces, tenemos que evitar o recuperar este ritmo circadiano. Tenemos que agotarlo al paciente. Ahí se llama higiene del sueño. Hay que hacer una serie de actividades, ¿de acuerdo? Como dice acá, para evitar que el adulto mayor duerma. Hay que quitarle el televisor, sacarle el protegerlo del frío, protegerlo del ruido, ¿de acuerdo? Controlar enfermedades de fondo como el dolor, controlar las enfermedades de la próstata en varones, ¿no? Porque si no nos vamos a levantar a cada rato. Y con la memoria, ¿qué sucede? ¿Es normal olvidarse? Puede haber olvidos, ¿de acuerdo? Pero esto es importante. Esos olvidos no interfieren con la vida habitual de tu paciente. Si tu paciente, tu abuelito sale todos los días a comprar el pan, ya, y regresa todos los días con el pan, y un día sale a comprar el pan y se pierde, ¿eso es normal? Ya no es normal. Está afectando sus actividades cotidianas. Si una abuelita todavía cocina, prepara los alimentos y se le empieza a quemar los alimentos, o en vez de sal le echa azúcar, ¿eso es normal? Ya no es normal, porque está afectando sus actividades cotidianas. Tampoco que presente desorientación, que se vuelva repetitivo, que no reconozca familiares, se desoriente al salir y que confunda los billetes. No es normal. Entonces, eso es lo que me tiene que llamar la atención. ¿Puede haber alteraciones de memoria? Sí. De repente, doctor, no me acuerdo dónde dejo los lentes, pero al rato voy y los encuentro. ¿Eso afecta a sus actividades? No. Eso se llama deterioro cognitivo leve. ¿De acuerdo? Que puede tener una progresión a demencia, sí es cierto. ¿Ya? Puede tener una progresión a demencia. Pero para términos de clase, los olvidos que no afectan las actividades habituales que yo hago son considerados como parte del proceso de envejecimiento normal. Ah, y me olvidaba acá, falta algo. ¿Ya? Que de repente se lo pregunto en el examen. Celotipia. Celotipia. ¿Ya? Es como una pareja tóxica, hombre o varón. ¿A dónde vas? ¿Ahí en el costado? ¿Por qué lo estás señalando así? ¿Así? ¿Te estás señalando? ¿Sí? Ya pues, doctor, déjala tranquila. ¿Ya? Entonces, celotipia. ¿Dónde vas? ¿Por qué vas? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién vas a salir? Y la mujer igual, ¿no? ¿Por qué estás conversando con esa señora? ¿Por qué estás conversando con la vecina? ¿Ah? Si tú no sales a esta hora, ¿dónde estás? Entonces, la celotipia también es un indicativo de que tiene algún problema ahí. ¿Ya? ¿La capacidad de aprendizaje se mantiene? Sí. Sí se mantiene. ¿Ya? Muchas veces, saludos, doctora. Muchas veces piensan que el adulto mayor no puede aprender cosas. Y es cierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su capacidad de aprendizaje sí es más lenta. Yo les doy a ustedes un iPad, sí, al toque. Yo lo primero que hago cuando me compro un celular se lo doy a mi hija.
¿De acuerdo? A ver, míralo. Ya, a ver, ¿cómo funciona? El papá, acá. Ya está suficiente. No le tienen miedo ustedes a la tecnología. Esto ha nacido con ustedes. El adulto mayor no. El adulto mayor no. El otro día mi hija buscaba mis cosas y encontró, han conocido esos cassettes que traían cinta, que tenían ya. Yo a mi esposa la conquistaba así, o sea, le hacía grabar canciones porque no había Spotify ni nada de esas cosas. Entonces tenía que ir a siglo XX y le pedí, cuando estabas grabando de la radio, porque podías grabar de la radio, ¿no? Tenías un red, estabas terminando la canción y decías, ¡y este es Radio Panamericano! Y ya te fregó todo, ya no podías. Entonces me iba a siglo XX y les hacía grabar las canciones que yo quería y se las regalaba a mi esposa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Mi hija los he encontrado, la mayor. Dice, papá, ¿y qué es esto? Es un cassette, digo, donde hay cositas para tu mamá, cosas románticas y todo. ¿Y dónde funciona? Y no tenía ni un sitio donde funcionaba. No había un sitio para meter el cassette. No había. ¿Y esto funciona? Dice, no, mi papá me dijo, no, eso es para eso en Spotify. Ya no hay problema. Además tienes que renovar la suscripción, por si acaso ya se dice. Entonces, y así funciona. Entonces, cosa que no hemos nacido con nosotros nos cuesta dificultad, pero sí podemos aprender. La pandemia ha sido una demostración de eso. Adultos mayores que estaban inhabilitados, solos en sus casas, aprendieron a comunicarse con el teléfono a la fuerza. Sí pudieron aprender. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer? Actividad intelectual. ¿De acuerdo? Pero que sea diferente a la que normalmente hacemos nosotros. Si nosotros vamos a envejecer estudiando medicina, estamos fregados. Vamos a estimular la misma área de nuestro cerebro. Lo que tenemos que hacer nosotros, que somos médicos y que hacemos mucha actividad intelectual, es hacer actividad manual. Tenemos que empezar a construir cosas, carpintería, melamine, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Actividad manual, que estimula otras áreas de tu cerebro. En la piel, obviamente, lo que pasa, ¿no? La piel disminuye de tamaño. ¿Cómo evalúas el estado de hidratación en un paciente adulto mayor, doctor? ¿Qué le haces? No lo has visto, ya te ha soplado tu paciente, tu compañera ya, está de espaldas. Dime. ¿Por qué no funciona el signo del pliegue, doctor? La turgencia. ¿Y qué pasa? Todos los adultos mayores tienen signos del pliegue positivo. Todos. La lengua. ¿Te sirve? ¿Por qué? No hay saliva y es respirador bucal. La lengua está seca. Chuta, ahora ¿cómo evaluamos el estado de nutrición? Va a decir la orina ahorita. 24 horas tengo que esperar, doctor, para que ver si orina o no. ¿Qué tengo que hacer? Acá tu compañero ya te ha dicho ya. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Tono del globo ocular. ¿De acuerdo? Cierren sus ojitos, pálpense sus ojos. Ese es el tono que deben de tener. Si está muy laxo, entonces el paciente está deshidratado. Tenemos que buscar otras formas. Ya empiezan a aparecer el encanecimiento, las uñas se vuelven más delgadas, la capacidad de termorregulación disminuye, el paciente tiende a tener tendencia más al frío. ¿No han visto los abuelos que se abrían un montón? Se ponen chomba tras chomba tras chomba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y también hay lenta cicatrización y curación de infecciones. La piel demora en sanar. Y fácilmente se hace herida, ¿sabes? Tú lo golpeas y se hace una equimosis, un moretón ahí, sin que tenga mayor cosa. Y también influye esto, menor producción de vitamina D3. Y como el sol de Arequipa es muy dañino, ¿qué hacemos? Todos andamos con ropa manga larga, entonces no tenemos exposición al sol. Por si acaso, el uso de bloqueadores no afecta la producción y la síntesis de vitamina D3, ¿de acuerdo? Pero sí la ropa manga larga, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Baños cortos, agua tibia y jabón neutro, generalmente los productos sin DET, o sea, sin detergente. Hoy día vi una señora y le digo, ¿con qué lo baña su adulto? Porque la abuelita venía así, ¿no? ¿Con qué lo baña, señora? Ah, con heno de pravia, doctor. ¿Conocen el jabón heno de pravia? Es un jabón verde, así grandote. Huele rico, ¿eh? Te deja buen olor en la piel, pero es muy astringente, es puro químico. Entonces, señora, compre productos Eucerin, de acuerdo, que son para niños. Humectación frecuente, tanto hombres y mujeres. Evitar los baños vigorosos, ¿no? Yo lo froto a mi abuelito y me sale la piel, le saco su pellejito. ¿De acuerdo? Y pienso que estoy sacando chuñito, no mentira, rápidamente ellos se deterioran. Cuidado con el corte de uñas, las uñas se tienden a poner en algunas veces más gruesas por problemas micóticos, ya, entonces preferiría que lo haga un podólogo. Ya, un podólogo tiene todas las cosas para poder envejecer. Entonces, no es envejecimiento normal, demencia, depresión, incontinencia, caídas, inmovilidad, lo que conversábamos anteriormente. No es envejecimiento normal, o no es envejecimiento normal. Conclusiones: como el envejecimiento, hay cambios fisiológicos en todas las personas que no determinan limitaciones importantes. Envejecer no significa enfermar, ¿ya? No significa enfermar. Yo tengo una paciente de 80 años que es hipertensa y que ha corrido una maratón
internacional en Chile, a nivel sudamericano, segundo puesto. Segundo puesto, hipertensa. ¿De acuerdo? Controlada. Aprender a adaptarse a los cambios. Yo me aprendí a adaptar a los cambios. Le veo lo positivo. Un frasco de shampoo, año y medio. ¿De acuerdo? No gasto. Antes iba al peluquero, me cobraba 20 lucas, ahora me he comprado mi maquinita. Hijas, el pelo. Mis hijas me cortan el pelo, me hacen figuritas primero, después me cortan el pelo, me toman fotos, se distraen ahí. ¿Cuánto me va a costar la maquinita? 40 lucas. Entonces, me salgo chascoso todos los días, no tengo que peinar. ¿De acuerdo? Entonces hay que adaptarse a los cambios, ¿ya? Controlarse para detectar enfermedades a tiempo. Tenemos que ir al médico cuando estamos sanos, no cuando estamos solamente enfermos. Y de cómo vivamos va a depender cómo vamos a envejecer. ¿Ustedes conocen a Susy Díaz? ¿Sí? ¿Y qué decía Susy Díaz? Vive la vida. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Una genia. Una genia. De verdad. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es lo que le decimos a los adultos. Vivas. Olvídese de los demás. Preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Todo claro como el agua turbia? ¿Sí? Ya, ¿cómo? Ya le he hecho frío a la doctora. Teorías del envejecimiento. ¿Por qué envejece el ser humano? Chiquito, ¿ya? Hay dos teorías. Las estocásticas o las aleatorias y las no estocásticas o las programadas. ¿De acuerdo? Entre las estocásticas aleatorias son el resultado de suma de alteraciones que ocurren en todo lo que es la síntesis del ADN, la replicación celular, etcétera, etcétera, y que estén producidas al azar. Nadie sabe. Y las estocásticas, las programadas, suponen que el envejecimiento estaría programado, como la apoptosis celular. ¿Cuánto tiempo vive un hematíe? 120 días. ¿Una plaqueta? 4 horas. ¿Cuánto? 4 horas. 7 a 10 días. ¿No? ¿Quiénes van a ser traumatólogos por acá? ¿Quién se anima a ser traumatólogo por acá? ¿Alguien se inclina por la traumatología? Levante nomás, doctor, ya. Ya, está por ahí, dice el doctor. Por eso cuando un abuelito se fractura la cadera, ya, y está tomando aspirina, le dicen, señora, no lo puedo operar en 7 días. ¿Por qué? Porque la aspirina, el ácido salicílico es un antiagregante plaquetario. Entonces la plaqueta vive 7 a 10 días. Entonces 7 a 10 días no lo puedo operar, ese paciente va a sangrar. ¿De acuerdo? Las estocásticas tenemos del error catastrófico, del entrecruzamiento, del desgaste y de los radicales libres. Esta es la teoría, digamos, que tiene más peso científico. La teoría de los radicales libres. ¿De acuerdo? ¿Y qué son los radicales libres? Son moléculas inestables que son muy reactivas en nuestro organismo y que van quitando, secuestrando electrones a otras moléculas y que desencadenan una reacción en cadena de desestabilización molecular. Vimos en los primeros slides que la enfermedad se producía a nivel molecular. Entonces probablemente esto es lo que explica los radicales libres. ¿Y de dónde vienen estos bichos? Pues vienen de acá, pues tenemos fuentes internas, la respiración, la digestión, el propio metabolismo produce radicales libres. De acuerdo, y fuentes externas, la contaminación, la toxina, la luz solar, el humo. Ah, está, doctor, ya sé cómo no envejecer. Tomamos antioxidantes, pues. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Con vitamina E, vitamina C y todo. No funciona. Lo siento. No hay forma. No hay algo todavía que haya efectivo que haya logrado detener el proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿las producimos normalmente? Sí, las producimos normalmente. ¿De acuerdo? Este es el error catastrófico producido por descubierto por Orgen en el 63, que te dice que hay acumulación de errores en la síntesis proteica, cuya consecuencia es el daño celular, va a traer el proceso de envejecimiento y desarrollo de enfermedades dependientes de la edad. ¿De acuerdo? Poco probable, pero está descrita ahí, la van a leer. Sheldrake te dice acumulación de procesos de desgaste, todos nuestros procesos acumulan desgaste y la acumulación excesiva pues va a llevar a disfunción orgánica de nuestro cuerpo que va a producir al final de cuentas enfermedad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que determinaría la longevidad de las diferentes especies. Aparentemente la tortuga, que es el ser humano o el ser vivo que ha demostrado mayor longevidad, aparentemente no tendría muchas cosas de desecho, ¿no? Si dice si la tortuga es gorda, lenta, ociosa, no hace nada y vive 120 años y el conejo que come sano, que hace mucho ejercicio, o sea, que no vive más de 10, entonces mejor seamos tortugas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No lo sé, ya lo veremos con el tiempo. Y las no estocásticas, la teoría del marcapasos, hay pues no marcadores, sistema inmune neuroendocrinínico, que serían marcadores intrínsecos del envejecimiento. Acá se habla mucho de inflamación, ¿de acuerdo? Y se mide citoquina, interleucina 6, interleucina 1, ya como marcadores genéticos del envejecimiento y factor de necrosis tumoral. Hay estudios, son experimentales por supuesto, en los cuales dicen que los adultos mayores que tienen un mejor envejecimiento tienen menos cantidad de citoquinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? Pero ¿quién no está inflamado ahora? ¿Qué predomina? ¿Qué tipo de enfermedades predominan ahora? Obesidad.
ahorita, en nuestro medio, ustedes ya son grandes, son alumnos sexuales. ¿Qué enfermedades han visto que predomina en nuestra sociedad? Obesidad. Las enfermedades Metabólica. metabólicas, crónico-degenerativas, no son las enfermedades infecciosas. ¿Qué apareció con el COVID? Una enfermedad infecciosa. ¿En cuánto tiempo tuvimos una vacuna? 6 meses. 6 meses tuvimos una vacuna. ¿De acuerdo? Si esta enfermedad del COVID hubiera aparecido 20 años antes, la mitad de nosotros no estaría, o de repente 2/3 partes, porque no conocíamos. ¿Y qué otro proceso favorece que nosotros podamos curar y tratar mejor las enfermedades? La globalización. Lo que estaba sucediendo en China, en tiempo real, lo sabíamos en el Perú, en tiempo real. Entonces, ese efecto de globalización hace de que nosotros conozcamos mejor ese tipo de cosas. Pero tenemos esta teoría del marcapasos, que tiene que ver con marcadores inflamatorios, y la teoría genética, ¿no? Si mi abuelito vive un montón de tiempo, entonces yo también voy a vivir un montón de tiempo. Mentira. ¿Cuánto influye la herencia en la longevidad? 35%. El resto ya 65%. va de la mano de enfermedades, de características medioambientales. Entonces, ¿qué puedo hacer para envejecer mejor? Ya esto como teoría, como parte de cultura general. Primero, ¿qué debo saber? ¿Cómo es el envejecimiento normal? ¿De acuerdo? Eso es muy difícil. Yo no pretendo sacar los geriatras. Si hay algún geriatra por acá, yo ya envejeceré tranquilo sabiendo que me van a tratar como debe de ser. ¿Ya? Porque yo le tengo mucho miedo cuando me enferme y no me trate un geriatra. ¿Ya? Van a hacer distanasia conmigo. Me va a terminar en UCI, intubado, o sea, una serie de cosas. ¿Ya? Entonces, reconocer cambios propios de la edad versus enfermedades frecuentes en adultos mayores y combatir los mitos, ¿no? Si te cayó los dientes, ya pues estás viejito, ¿no? Entonces, que tiene un proceso respiratorio, ya ni le lleves al hospital porque no le van a hacer nada, ¿no? Y eso es que se llama, es un concepto discriminatorio. Más que mitos, es un concepto discriminatorio. ¿Qué pasa si, cómo te llamas, doctora? Ah, Grace. ¿Qué pasa si Grace tiene una neumonía y yo también tengo una neumonía y los dos necesitamos UCI? Y solamente hay una cama. Y dicen a Grace, la vamos a meter a UCI porque tiene 21 años. Edgar tiene 53. A UCI. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Discriminación. Solo por edad. Diferente sería si Grace tiene 21 años, solo tiene neumonía, y yo tengo 53, pero soy fumador empedernido, soy tabaquista pesado, tengo ya enfermedad pulmonar obstructiva crónica, soy hipertenso, soy diabético. Caballeros, vamos, tú puedes, ¿no es cierto? Entonces hay que dar efectos o razones de peso para limitar la intervención a un adulto mayor. No solamente es por edad. Si ustedes lo hacen solo por edad, eso se llama ageísmo, viejismo, ¿ya? O edadismo, que es la discriminación a la persona solamente tomando en cuenta la edad. ¿De acuerdo? Educación para un envejecimiento saludable. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Ya lo dijimos, a los 40. Entonces a los 40 me pongo a hacer ejercicios. No, doctor, ya está. Empiece antes. Empiece desde que es niño. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene hijos? ¿Nadie? ¿Ninguno? Todavía no. En la anterior promoción sí había. Sí. Chicas que ya tenían sus bebés. ¿De acuerdo? Entonces ya, desde ahí tienes que empezar a darles hábitos saludables, comida saludable y todo lo demás. ¿De acuerdo? Tienes que educarlos para que tengan un envejecimiento tranquilo. Prevenir y tratar a tiempo. Ya, tratar a tiempo. ¿Qué más? Mantenerse activo, lo que no se usa se pierde, ejercicio, actividad intelectual. Ya, como mi paciente de 80 años que le decía que acaba de ganar subcampeona en una competencia de atletismo en Chile, en el sudamericano. ¿De acuerdo? ¿La conoce? ¿Conocen esto? ¿Qué es? Aceite de oliva. Dieta mediterránea. Ah. Dieta mediterránea. Aceitunas, queso, aceite de oliva. ¿De acuerdo? Falta la proteína. Bueno, la proteína puede estar en el queso, ¿no? Entonces, cada vez tiene mucho más peso esta dieta mediterránea a nivel mundial. Entonces, hay que servir vinito de vez en cuando, el resveratrol. El vino tiene resveratrol, que es un antioxidante, poquito, una copita de un buen vino, pues, ¿no? No el que venden en cantines, que están ahí en 28 de julio, un buen vino, ¿de acuerdo? El cigarro, sin ni hablar, no hay forma, no sé cuántas, más de 2000 sustancias tóxicas le predisponen al cáncer de pulmón, entonces mejor no lo hagan. Médico de cabecera, yo me acuerdo cuando era niño, ya se enfermaba mi abuelo, iba a un médico, se enfermaba mi tía, iba el mismo médico, me enfermaba yo, iba al mismo médico. Entonces yo crecí con la idea de que no había médicos. Y dije, entonces yo tengo que ser médico, si no hay médicos. Pero ¿qué pasa? Tenía un médico de cabecera. Ese médico de cabecera, ¿quién tiene que hacerlo ahora? Son los médicos de familia.
Hay una especialidad que se llama medicina familiar y comunitaria. Ellos son los que tienen que tomar este liderazgo, conocer a la familia, de acuerdo, estimar los riesgos que yo tengo para poder enfermar. ¿Qué es más importante o tiene, digamos, más rimbombancia? Que un médico de familia controle a 10 diabéticos que han bajado de peso, han controlado su glicosilada, o que salga el gerente del hospital y diga: hemos comprado el último acelerador lineal para tratar cáncer en Sudamérica. Todos le van a decir: ya no vamos a morir por cáncer. Sí, pero lo mejor es que no lo tengas. ¿No es cierto? Y para eso tienes que cuidar. Un médico de cabecera es esencial. Muchos médicos, muchos remedios y muchos efectos colaterales. ¿Quiénes tienen enamorado o enamorada? Levanten la mano. Se ríen. ¿Ya? Levanten la mano, no tengan miedo. No está su mamá, su papá, no los voy a filmar. No los voy a mandar videos a su casa. ¿De acuerdo? Entonces tienen enamorado. Cuando uno tiene enamorado, lo que tienen que preocuparse más de lo bonito y de lo bueno que es, de las bondades que tiene mi pareja, es ver cuáles son sus defectos. ¿De acuerdo? Porque el hombre viene disfrazado en piel de lobo, ¿ah? Por si acaso, ¿quién lo ve? Ojo, ¿ah? ¿O no? Sí, ya ves. Entonces conquistamos, y cuando ya tenemos fija la presa, entonces sale el lobo, ¿no? Ya, se la termina de comer. ¿Y le cantamos qué cosa? ¿Qué canciones cantamos a las mujeres? No, todavía se olvidó, ¿ya ves? Les cantamos despacito. ¿No han escuchado esa canción? ¿Y qué dice esa canción, pues? Despacito. Ni siquiera saben lo que dice. Se la han escuchado despacito y se ponen a bailar. ¿Ya? Las chicas, si les cantan despacito, si alguien les quiere cantar despacito a la oreja, corran, huyan, salgan. Y a los chicos les digo, si ustedes le cantan despacito a una chica y se queda con ustedes, ya, noche feliz, coronada. Maestra. ¿De acuerdo? Escuchen esa canción, lo que dice, escuchen lo que dice. Escuchen, aprendan a escuchar. Escuchen lo que les estoy diciendo, aprendan a escuchar. ¿De acuerdo? Aprendan a escuchar. Entonces, estos son los problemas. Yo conozco un medicamento, así es excelente. ¿Quiénes han hecho endocrino? Levanten la mano. ¿Nadie ha hecho endocrino? Sí. Nadie ha hecho endocrino. Ya está. Han recetado ISGLT2, empaglifosina, dapagliflozina y todas las cinas, ¿no es cierto? Ya está. ¿A cuántos de sus pacientes que han recetado empaglifosina le han dicho los efectos secundarios de ese medicamento? Le han dicho lo bonito: sí señora, con este fármaco usted va a controlar la diabetes. ¿De acuerdo? Le va a proteger su riñón. Ojo, porque usted tiene microalbuminuria, doctora, y eso, señora, y eso le va a proteger. Además, usted ya tiene insuficiencia cardíaca. Entonces también lo va a proteger de la insuficiencia cardíaca. Entonces es un fármaco excelente. Tómelo. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios de las empaglifosinas? Por eso. ¿Y por qué? Porque va a empezar a botar la glucosa por la orina y le puede dar infecciones por hongos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi paciente? Le tengo que decir: señora, tienen que tomar más líquido, doctora, no trago, líquido, ¿de acuerdo? Tiene que hacerse el aseo genital 1 o 2 veces por día y utilizar ropa solo de algodón. No puede utilizar sintética. ¿De acuerdo? Si es un paciente que tiene problemas de próstata y es varón, cuidado, porque la próstata produce obstrucción a la salida de la orina. Si tiene mucho residuo vesical y va a estar lleno de glucosa, se va a infectar. Entonces, primero controlo la glucosa y después le doy la empaglifosina. Entonces, conocer estos efectos colaterales es extremadamente importante en geriatría. Evitar la polifarmacia y la automedicación. ¿Ustedes han recetado fármacos? Mentira, somos mentirosos. ¿De acuerdo? Porque cuando alguien se ha enfermado en su familia dice: no, ¿cómo te llamas, doctor? Sí, Diego. Entonces, no, pero Dieguito está ya en el sexto año de medicina. Dieguito, ¿qué puede tomar para el dolor de estómago? Escopolamina. Tómese una buscapina, tómese. Ya recetaron. Le dan una buscapina al abuelito y termina así, temblando. Entonces va al neurólogo y ¿qué le dice? El neurólogo ve temblar a un paciente y le dice Parkinson y le mete levodopa. ¿Ya? Y la buscapina es un anticolinérgico y puede producir parkinsonismo. Entonces, si no sabes eso, le vas a meter levodopa a tu paciente. Entonces, evitar la polifarmacia. El médico es el único que va, el último. El abuelito primero va a la vecina, a la comadre, a la casera del mercado, al zapatero, al farmacéutico y al último va al médico. De acuerdo a las vacunas que ya conversamos, miren ustedes, presos de tetanus, hepatitis B, COVID, ¿ya? Estilos de vida saludable, descanso, hobbies. Hay que hacer hobbies nuevos, ¿de acuerdo?
¿A quién no le gusta, por ejemplo, aprender a tocar guitarra o no tiene tiempo para poderlo hacer o tocar algún instrumento? A mí me gustaría aprender a cocinar, ¿de acuerdo? O preparar unos buenos tragos, pero no tengo tiempo para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente cuando yo no tenga mucho tiempo que hacer, yo no tengo alumnos, entonces me voy a dedicar a esto, ¿no? Detección y tratamiento precoz de la depresión y la ansiedad. La depresión es la enfermedad del milenio. Evitar el insomnio, tienes que dormir bien. Nuevo rol social y familiar. Los abuelos son una muy buena ayuda para los nietos. Y los nietos aprenden mucho de los abuelos. ¿Por qué aprenden mucho de los abuelos? Porque los abuelos, ¿qué tienen que no tenemos nosotros? Experiencia. Experiencia de vida. Experiencia de vida. ¿De acuerdo? Mantener sus contactos es importantísimo, mantener sus relaciones sociales, no aislarse y ser útil para otros. Los adultos mayores todavía pueden servirnos en diferentes etapas de las cosas que hacemos nosotros. Acá ya ustedes flaquean, pues, ¿no? ¿Cuántos son católicos? Levanten la mano. ¿Y los que no han levantado la mano no son católicos? Ya está. ¿Cuántos de los católicos han ido a misa el domingo? 1, 2, 3, 4. No son católicos. ¿De acuerdo? Entonces, ellos sí son bastante espirituosos, bastante. Entonces, esa parte hay que potenciarla. Si yo tengo limitación para que mi adulto mayor se mueva, entonces si no lo puedo llevar en una silla de ruedas a una iglesia para que escuche su misa, sea la religión que tenga, ¿de acuerdo? Ya, entonces por lo menos hay que acercarle a los religiosos para que puedan estar preparados. ¿Para qué? Para la muerte. ¿Ustedes están preparados para la muerte? No. Sí, deberían decir. ¿Qué les asegura que ustedes lleguen a su casa más tarde? ¿Tienen 100% de seguridad que van a llegar a su casa más tarde? No. No saben. No saben. El de Armonía 10 que está de moda ahora, él salió a cantar y todo lo demás. Me mataron. Ya nunca regresó a su casa. Nadie tiene la vida comprada. Entonces uno siempre tiene que actuar pensando que me podría pasar y tengo que estar preparado para eso sin dejar pendientes. ¿De acuerdo? Nosotros les llamamos los años dorados. Son gente con la cual tú te puedes poner a conversar y aprender muchísimas cosas. Y tenemos que, conclusiones, aprender a conocer y adaptarse a los cambios. La herencia, papel relativamente menor en la longevidad. La elección de estilos de vida saludables modifica positivamente el envejecimiento. Yo nunca he hecho ejercicio, pero tengo 90 años. ¿Puedo empezar a hacer ejercicio? Sí, señor, camine. Solo camine, nada más. Y si su condición lo permite y sus enfermedades crónicas no se descompensan, pues ya vamos incrementando la cantidad de ejercicios que vamos a tener. De cómo vivamos va a depender cómo vamos a envejecer. Y más importante, acá es una adaptación que le han hecho a la frase de Susy Díaz. Dice, más importante que añadir años a la vida es dar más vida a los años. De cuando yo tengo que ser que mi adulto mayor viva, que se sienta feliz. Preguntas. Hemos terminado.